próximo invitado, a quien le agradecemos por esperarnos un momentito, al CPA Daniel Peñafiel, y quería decirlo específicamente, Daniel, vamos a hablar sobre el impuesto a la renta en las personas naturales y jurídicas o compañías, perdón, que se viene ahora en marzo, entiendo, y muy buenos días. A ver si nos acercamos un poquito ahí al micrófono, Daniel. Se viene la declaración de las personas naturales, ¿verdad? Este 10 de mes, marzo. hasta este mes. Sí, ¿cómo estás, Andrés, Patricia, Noemí? Buenos días. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Efectivamente, Gracias. es tiempo de declarar, es lo que yo siempre digo. A partir del lunes siguiente comienza la etapa de declaración de renta por el ejercicio 2023 para personas naturales. Según el noveno dígito del RUC, todos los contribuyentes que han percibido ingresos y generado utilidades deben empezar a hacer su declaración de impuestos. Y en este tema podemos recalcar que lo importante, los cambios importantes que hay para esta declaración, son producto de la Ley de Fortalecimiento de la Economía, el FAN, son el cambio del método en cómo se computan los gastos personales. A partir de este año se considera el tema de las cargas familiares como un parámetro para poder calcular qué porcentaje o qué monto se puede deducir del impuesto a la renta en los gastos personales. Y sobre el qué se considera como cargas, también es importante hacer una puntualización porque típicamente consideramos como cargas lo que se considera para utilidades en las empresas. Y aquí hay un cambio importante porque como carga también se pueden considerar a los padres, que depende económicamente de la persona que está declarando, y también se puede incluir a hijos de hasta 21 años de edad. No era así. No era así antes porque, o sea, el concepto de carga natural para utilidades son hijos de 18 años. Hasta 18 Sí, años. pero acá es otro tipo de concepto para lo que se define como carga. Noemí, usted que es la experta en el área. Muchísimas gracias, Andrés. Daniel, tú eres gerente general de Liquidez.es. ¿Nos puedes comentar un poco qué hace Liquidez.es y qué conexión existe entre liquidez y el pago del impuesto a la renta a las personas naturales y sociedades para que el público conozca? Correcto, Noemi, muy buena pregunta. En efecto, típicamente cuando uno toca estos temas de declaración de renta, se va por la parte del cálculo, de los cambios, las normativas, cómo liquidarlo. Pero hay una parte que no se habla mucho y es cómo yo puedo, o las opciones que tiene el contribuyente para el pago del impuesto a la renta. Porque hay dos herramientas muy importantes y a mi criterio poco difundidas que puede beneficiar al contribuyente en el pago del impuesto a la renta. Como gerente de Liquidez GC, Liquidez GC se dedica a la administración de títulos valores emitidos por el SRI, comúnmente llamados notas de crédito. Ujú. Y esta es una de las primeras herramientas. El contribuyente puede hacer el pago de sus impuestos con el uso de notas de crédito. ¿Qué ventajas le da el hacer esto? Las notas de crédito pueden ser adquiridas por el contribuyente con un descuento. De esta forma, todas las personas que pagan impuesto a la renta pueden generar un descuento en el pago de su impuesto. Es decir, de un 100% no pagar el 100, sino pagar un monto menor. ¿Cuán menor? Va a depender del porcentaje y de la cantidad que vaya a declarar. Y esta parte no se difunde, no se conversa, y naturalmente el contribuyente puede generar un ahorro no esperado en el pago de su impuesto, sin comprometer el flujo del pago del tributo. Lo puede hacer días antes de la fecha de declaración, hace una operación, mantiene los documentos y realiza la utilización. En el propio portal del SRI existen mecanismos para poder hacer el uso de estos documentos. Yo tengo una pregunta, Ok. porque todo el mundo habla y parece muy fácil hacer el tema de la declaración de impuestos. Entonces, las personas que nos están escuchando, es cómo lo hago, dónde lo hago, qué es lo que tengo que hacer. Si yo tengo sueldo de $800, $600, ¿cómo hago? Tengo que declarar, si yo estoy manejando un taxi, por ejemplo, en este momento, si soy conductor de un bus, si soy una persona informal. ¿Qué es lo que tengo que hacer en cuanto a declaración del SRI? ¿Qué es lo que hay que hacer, verdad? Correcto. Todo depende del régimen en que me encuentro. Y el SRI en los últimos años ha hecho cambios importantes para poder alcanzar a todos estos casos y poder evitar la informalidad y sobre todo la no declaración. Existe el régimen RIMPE, que tiene consideraciones para personas naturales y para personas jurídicas en función de los ingresos que generen. Ujú. Y para estos casos más puntuales de los taxistas,
de las personas que tienen negocios muy pequeños, existe el régimen de negocios populares, en donde la Ujú. tarifa es fija y el pago se realiza sin importar el monto de utilidad que genere, sino que se efectúa un pago fijo que arranca desde $60 aproximadamente. Ok. RIMPE, ¿nos puedes dar un detalle más ampliado de eso? ¿Qué es el RIMPE? El RIMP es un régimen especial que se creó para poder facilitar la declaración de todos los contribuyentes. Existen dos modalidades: RIMPE emprendedor y RIMPE de negocios populares. La parte de negocios populares tiene una cuota fija, no depende de la utilidad generada por el negocio, porque lo que busca es poder simplificar el cumplimiento del tributo. Ha establecido parámetros en función a escalas Ujú. que permite que el contribuyente simplemente tenga que hacer cumplimiento de una cuota fija en una fecha señalada. En la parte de emprendedores, en cambio, ahí sí se calcula, se computa en función a los ingresos que genera con un porcentaje, sin hacer caso a los gastos que pueda producir. De esta forma también simplifica el pago de los impuestos. Una pregunta sobre el RIMPE. Las personas que usan el RIMPE tienen que facturar electrónicamente. Las personas que hacen RIMPE emprendedor, si son catalogadas como RIMPE emprendedor, sí, deben emitir facturación electrónica. El RIMPE emprendedor. RIMPE popular, no. No son facturas, emiten notas de venta. Físicas. Físico, tiene que ser electrónica, pero son notas de venta. Todo ya, las notas de venta igual. Sí, Ya. todo Es que el otro día tenía hay justamente excepciones. una persona que tenía RIMPE, emprendedor, no, popular. Y le han dicho, no, por el monto y tal, usted tiene que cambiarse y tiene que hacer facturación electrónica. Y se le hacía una montaña. Sí, sí, o Sí. sea, todo el tema de facturación electrónica va por el control de información. El SRI busca poder mantener la mayor cantidad de información posible, y la facturación electrónica ayuda a que todo esto pueda ser digitalizado y estar en bases de datos. Vamos a ir con las preguntas. No sé si usted tenía alguna. No, vamos a ir con don. Otro tema Sí, importante que me faltó señalar en cuanto a las herramientas, en cuanto al contribuyente para el pago de sus impuestos, que es la segunda y para mí es la más importante y la que más les va a generar preguntas, es la posibilidad de diferimiento del pago del impuesto a la renta. El SRI mantiene una opción que son los convenios de facilidades de pago, en el cual todo contribuyente puede diferir el pago de su impuesto a la renta hasta 24 meses. Es Ok. decir, el golpe o el impacto del flujo de los negocios que tienen el pago del impuesto ahora en marzo o abril puede ser diferido hasta 24 meses, con dos características importantes: que no requiere ninguna garantía, ni real ni personal, y que se puede hacer directamente desde el portal del SRI. Ok. O sea, es un trámite súper sencillo que pueden aprovechar todos los contribuyentes y Ujú. no mantenerse con deudas en mora o incurrir en algunas otras prácticas. Esto es muy útil porque para muchas empresas, empresas y contribuyentes, el pago de su impuesto a la renta es un impacto muy fuerte, que es verdad. a veces los lleva a incurrir en préstamos financieros, dejar de ejecutar operaciones. Entonces, la posibilidad de poder diferir este tema en todo un año, que es lo que nosotros recomendamos, o hasta 2 años, que es lo que permite el SRI, se vuelve muy atractivo. Pero financieramente, ¿cómo podría ser 2 años si el siguiente año la persona va a tener que pagar de nuevo su impuesto a la renta? Entonces va a quedar con una deuda de un año atrasada. Bueno, esto es en función a cómo se opere cada negocio y del retorno interno que tenga. Si un negocio tiene un retorno interno superior al costo financiero de diferir este pago de impuesto a la renta, le va a resultar en un beneficio económico Ok. siempre, siempre. El problema es cuando los negocios no tienen un rendimiento interno superior a un costo financiero o a lo que tasa el SRI. Y en esta parte también hay algo que lo hace mucho más atractivo, y ahí entra la propuesta de valor de liquidez. El primer mecanismo. Nosotros tenemos un producto en el cual nos encargamos de todo el diferimiento del pago del impuesto a la renta. Ujú. Dentro de ese producto, nos encargamos de provisionar todas las notas de crédito, y esto hace que el contribuyente tenga un diferimiento a 12 o 12 meses, con una tasa o un costo financiero de un 6% aproximadamente, que es un costo corporativo casi, es un Sí. costo financiero corporativo. Y ahí va la preocupación de tu pregunta de esto va a ser muy costoso, ¿no? Porque combinando estos dos mecanismos podemos hacer un diferimiento a un costo demasiado bajo. Ok. Bien interesante, ¿no? Sí, bastante.
Yo me guardo para después mis preguntas, porque para operativamente ver cómo se puede aplicar, ¿no? Claro, Claro, claro. para- Eso es lo para Claro. atenderlo. sí. Vamos con Alcides y con Julio. Adelante, Alcidito. Sí, David. David, ¿qué pasa con un profesional jubilado que trabaja con facturas cuando no recibe un centavo de ingreso? ¿Está obligado a declarar, a pagar el impuesto a la renta o no? A ver, si la persona mantiene un RUC activo, debe hacer su declaración. No pagar, pero sí debe cumplir con la obligación Ya. que es la declaración del impuesto a la renta. Si no están manteniendo ingresos, lo recomendable sería que haga el trámite para suspender su RUC. De esta forma ya no se le va a generar esa obligación. ¿Cuáles son los ingresos que no pagan impuestos? Para el año 2023, toda persona que haya percibido menos de 11.722 no debería pagar impuesto a la renta. Ya, y los que sí reciben esa cantidad, ¿qué ingresos no paga en impuestos? Pues bien, todo ingreso que sea grabado debe ser declarado. Si está en relación de dependencia, la propia compañía les va haciendo su retención mes a mes y no tienen que hacer declaración, ya que la compañía los hace en el formulario 107. Y si las personas generan más de esos ingresos, sí los debe hacer. ¿Qué pasa si tengo ingresos sin declarar? Pues bien, está incurriendo en un delito tributario, porque todos los ingresos deben ser declarados. Oiga, y finalmente, ¿qué pasa si gasto más de lo que gano? Si gasta más de lo que gana, necesita una asesoría financiera urgente. Gente. ¿Y ahí qué pasa? Debe hacer una reestructuración de sus ingresos, sus pasivos, tal vez está tomando deudas a muy corto plazo, las puede reestructurar a largo plazo y de esa forma en un tiempo prudencial puede equilibrar sus finanzas. Pero paga o no Correcto. paga impuestos, no paga. Depende, porque estamos hablando que la declaración de impuestos se efectúa sobre la actividad que haya tenido como contribuyente. Si yo como contribuyente generé ingresos y utilidades sujeto a impuestos, pues debo pagar. Así a título personal haga gastos que hagan que no tenga flujo para pagar. Son dos temas totalmente diferentes. Más preguntas con mi compañero Julio Ayala. Julio, adelante. Gracias, señor Peñafiel. Muy buenos días. Buenos días. Dígame una cosa. ¿Cada vez es más sencilla la declaración del impuesto a la renta o cada vez es más difícil? Le pregunto esto porque yo he hecho, o sea, por mí han declarado los contadores toda la vida, pero alguna vez quise hacerlo hace muchísimos años y era un verdadero galimatías que no entendía. ¿Cada vez es más sencillo o es más difícil la declaración? Depende del tipo de régimen que usted tenga. Si usted se acoge o si su actividad la lleva hacia el régimen adecuado, no tiene mayor actividad, sus ingresos no son tan altos, pues lo recomendable es que esté en el régimen de negocios populares que tiene una tarifa fija. Si su negocio, por el contrario, es voluminoso, es una empresa, tiene muchas transacciones, lo ideal es que busque la asesoría de un profesional contable o un asesor tributario para poder realizar la liquidación justa, para pagar todo lo que corresponde, pero también para revisar algún posible beneficio tributario que obtenga. Esa es mi Pero con su recomendación. conocimiento, señor Peñafiel, ¿usted ha visto personas naturales, por ejemplo, sencillas, con pequeños negocios, que ellos mismos hagan sus declaraciones? ¿Es fácil o de todas maneras hay que recurrir a un CPA, a un contador? Sí, al día de hoy en ciertos regímenes sí es posible manejar de forma autónoma sus declaraciones. Claro está que depende de cierto dedicación y tiempo para leer la información que públicamente está en el portal del DCR y poder ejecutar el proceso. Muchas gracias. Don Andrés Mendoza y Paladines, por favor. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente con más inquietudes. Tenemos también preguntas a través de nuestra página de Facebook, Radio Atalaya 680M, que ya vamos a leer. 10:36 minutos, 10:36 minutos, ya 10:37. Hacemos la pausa y regresamos. Estamos hablando justamente sobre la declaración del impuesto a la renta que toca en este mes a las personas naturales y en el mes de abril a las personas jurídicas, ¿no? Así es. Ya regresamos en Atalaya en Punto de Vista. 10 de la mañana con 43 minutos.
Yo quería preguntarle en esta parte final de la entrevista, para que las personas tengan claro, personas naturales como nosotros, hasta el 31 de este mes se puede pagar o es unos días antes. No, la declaración depende del noveno dígito del RUC. Ok, Arranca el lunes siguiente y en función del noveno dígito del RUC de cada contribuyente, se tiene una fecha máxima de declarar que va desde el 11 hasta fin de mes. perfecto. Oiga, a propósito de los mensajes, uno de ellos es de nuestro oyente y gran amigo Javier Hidalgo Concha, que dice Alcides Montilla, al aire, dice Andrés Mendoza y Paladines. Claro, nosotros también le decimos al don Alcides Montilla y García. Era una manera de hablar mucho de los radiodifusores en la década de los 70, en la que decían, utilizaban esa manera de referirse. Pero bueno, vamos a continuar y en el caso del diferimiento de del impuesto a la renta, lo pueden hacer personas naturales y jurídicas, ¿verdad? Así es, tanto personas naturales como jurídicas pueden hacer el Y esto está en el diferimiento. Código Tributario, nos decían no, a mí y ustedes, ¿no? O Sí, exactamente. sea, no es nuevo, No, pongámoslo. no es algo nuevo, es una herramienta que mantiene el SRI desde hace algunos años, pero tal vez no tiene mucha difusión. Pero es una herramienta importante para evitar que el contribuyente tenga un impacto fuerte en el pago de sus tributos e incurra en otras prácticas como pago con tarjeta de crédito o tomar un financiamiento directo o tal vez dejar de descapitalizar el flujo del negocio para poder hacer el pago del impuesto. Y o peor, incurrir en el no pago. Y no requiere para eso garantías. Eso es la parte importante. Es un mecanismo casi automático que está en el portal del SRI, no requieren de garantías ni personales ni reales para implementarse, sino únicamente la petición. Toma unas 48 horas que se apruebe la solicitud y se puede empezar a hacer el pago diferido del impuesto. Ok, Y lo más perfecto. importante es que durante todo el tiempo del diferimiento el contribuyente tiene estado tributario limpio, no es que está fuera de lista blanca como comúnmente se dice. No está fuera de lista No está blanca. fuera de lista Ah, blanca. ya, permanece habilitado en el Y puede, portal de ajá, y compras puede públicas y hacer en todo. en todo, sí. Ya, eso también es importante. Exacto. Sí, se me había olvidado esa pregunta, porque en ciertos casos, por ejemplo, en el IES, en ciertos casos, no necesariamente los convenios permiten mantenerse Correcto, correcto. en lista Pero blanca. acá en el tema del SRI, sí, una vez que uno ya tiene el convenio de facilidades de pago aprobado, automáticamente vuelve a estado tributario limpio. Noemí, Sí, Daniel, una pregunta. Tú has hablado, bueno, hemos hablado principalmente del impuesto a la renta, que es el impuesto que está próximo a liquidarse. ¿Qué tipo de documentos son los que emites como notas de crédito el Servicio de Rentas Internas y qué impuestos nada más puedo pagar con ese tipo de documentos? Actualmente emite dos tipos de nota de crédito. Notas de crédito desmaterializadas, que sirven para el pago de impuestos mensuales, Ujú. declaración de IVA, declaración de retenciones y también el pago del impuesto a la renta. Y el segundo tipo de documentos que emite son las notas de crédito electrónicas por devoluciones de ISD. Estos documentos sirven únicamente para el pago de impuesto a la renta. Ok. Eh, ok, solamente para el pago del impuesto de la renta. Y en cuanto tú decías de que, claro, estos son documentos de título valor, tienen un descuento, más o menos de cuántos son los porcentajes, si nos pudieras dar una idea para que la audiencia tenga como una idea de cuánto se descuentan estos títulos valores. La parte que más descuentos tiene son las notas de crédito ISD. Sus descuentos van fluctuando a lo largo del año y precisamente por esta característica de que únicamente sirven para el pago del impuesto a la renta. Alcanzan valores superiores al 10% de descuento, pero en estas fechas que son muy cercanas al pago de la declaración, los descuentos están entre 1 o 2%. Aquí es importante que el contribuyente valore si mantiene los flujos ya disponibles, puede hacer una compra anticipada de estos documentos y mantenerlos para el pago de su declaración, o si no, hacer una compra muy cercana a la fecha de su declaración y generar un rendimiento no esperado en el pago normal de sus impuestos. Ok, buenísimo. No sé, Patricia, o si ya Patricia. hay alguna inquietud, si Sí, o no. sea, y para hacer este trámite,
se ingresa normalmente a la página web del SRI, se descarga el formulario. No, esto se hace dentro de la página web del SRI en la opción de deudas. Hay una opción que dice convenios y facilidades de pago. Y si lo que requieren es hacer el pago con notas de crédito, pues bien, nos pueden contactar y nosotros podemos asesorarlos en todo el proceso y encargarnos de la implementación. Sí, o sea, ¿qué tan importante es para una persona generar un convenio de pago? Porque a veces es como que es normal, tienes una situación que es buena económica, después también puedes tener una mala. Y esto a la persona de qué le sirve, porque a veces por temor no se hacen este tipo de convenios de pago, pero entiendo que esto le da como una intención del cliente de que se quiere poner al día. Sí, esto es una herramienta. Yo siempre lo visualizo como una herramienta. Es una herramienta que provee el SRI para que el contribuyente pueda cumplir con su obligación de pago del impuesto a la renta, que es lo principal que acá se percibe. Y que no tenga que lo haga de una manera directa y que Ujú, no incurra en costos adicionales. Y como digo, peor aún que no lo haga. perfecto. Don Alcides y don Julio. Adelante, Alcides. Me parece que ya no está en la línea. Julio, por favor. Sí, gracias. Una sola inquietud. Si alguien se atrasa, señor Peñafiel, por ejemplo, en la declaración del impuesto a la renta, ¿qué es lo que pasa? Tiene una multa que le impone el SRI y que al momento en que lo declara se la va a tener que imputar. Pero, ¿y esa multa va de acuerdo a la declaración, al monto de los ingresos o de acuerdo a qué? ¿O es una multa establecida ya? Va en función de los ingresos y se va a incrementar por los meses o periodos que el contribuyente esté sin hacer la declaración. Ojo que aquí hay una puntualización. Un tema es la declaración y otra cosa es el pago. Un contribuyente puede hacer su declaración a tiempo y no tener una multa por omisión de declaración, y lo que va a pasar con esa deuda es que únicamente genera intereses hasta la fecha en que sea cancelada. La parte del convenio de facilidades de pago también puede ser aplicada para deudas tributarias que tenga de impuesto a la renta de periodos anteriores, que las tenga pendientes y vencidas, y puede pedir el diferimiento de estas deudas y así poder ponerse al día. Y si no declara solamente por unos días, ¿qué pasa? Si no declara en la fecha en que le toca declarar, igual ya incurre en un atraso y tiene una sanción. Es más, el SRI tiene la hora tope, y si se pasa de la hora ya automáticamente se computa como tardía. Ok, muchas gracias, don Andrés Mendoza y Paladines. Sí, para agradecerle, Daniel, lo vamos a volver a molestar, porque este mes y el próximo es lleno de esto. Y hay que decir también, hay muchas personas que tienen pues sociedades o personas jurídicas que las usan para cuestiones personales, inmobiliarias, eh, que no son necesariamente esto que se llaman compañías operativas, ¿no? Sino para cuestiones, repito, de familiares o personales. Y entonces les toca en el mes de abril, ¿no? Correcto. Y tienen que hacerlo, y como de pronto no saben o no tienen la asesoría o cambia, sobre todo cambia aquí el régimen permanentemente, ¿no? Ahora hubo esta última, lo del mes de diciembre. Y no sé si con las últimas, en esto del aumento del IVA hubo también un nuevo cambio o nada así Eh, del otro mundo. No, cambió IVA y cambiaron unas condiciones de deducibilidad, pero no se incluyó otro régimen como se incluyó en su momento que decía de RIMPE. Y Ajá. solamente ya para despedirlo, Daniel, y darle las gracias por Sí, haber muy gentil. aceptado la invitación. ¿Dónde podemos encontrar liquidez? ¿Dónde podemos contactar? Por si los ciudadanos quieren, pues, comprar nota de crédito para aprovechar un descuento y pagar más felices el impuesto a la renta, ganando pues un interés. Nuestra plataforma web es www.liquidez.es. En la página tenemos un chat en vivo en donde nos pueden escribir y les asignaremos un asesor para que de manera personalizada atienda sus requerimientos. Muchísimas gracias. Ok, Perfecto. súper interesante. Gracias. Muy, muy Y eso interesante. de felices me ha hecho acordar esa canción de La Felicità de, de Berlín. Ah, La de Berlín, Felicità de Berlín, de es Berlín. buena, es buena. Es muy buena, Buena. y que resulta que es como un remake de una de Albano y Romina Power,
que se llamaba la felicidad también, Ajá. o la felicidad. Porque uno, la verdad es que tiene que saber que, bueno, la cultura tributaria está ya presente. Correcto. Esa es la Es verdad. una realidad y hay que pagar lo justo, lo que corresponde. Y pues, qué mejor si podemos optimizar pues el pago también, ¿no? Y lo de las Cuanto a flujo. cargas, otro asunto interesante que tocamos en las respuestas de Daniel, sobre los padres Los hijos. Y los hijos hijos hasta 21 años. hasta 21 años. Y también si hay enfermedades catastróficas, pues hay una deducción de 100 fracciones, es mucho más amplia. Así que si hay enfermedades catastróficas, pues también hay deducciones más amplias. Que eso sí, Ya, o sea, si hay diabetes, enfermedades por muchas catastróficas, cosas. puede, Descontar más valor, sí. Se puede descontar hasta $14,000 en el valor a pagar. en vez de, estaba en 12. No, son $1,000. Ajá, es Para que salud. Ah, bueno, depende, salud sí, tiene su salud propio tiene su rubro. propio rubro, sí, correcto. Entonces va a depender, sí, va a depender. Ok, Ujú. muchísimas gracias. Nos vamos a despedir. Gracias también aquí a Patricia Rivera, Noemí Ceballos, a don Julio Ayala Serra, Alcides Montilla. En mi caso, nos veremos en la tarde en Calor Político con el sociólogo Stalin Poveda y Daniel lo volveremos a molestar. Claro, claro que sí. Con gusto. Ok, nos vamos a la pausa.